Aquí yo voy a exponer sobre los casos más o menos invisibilizados de la arqueología misionera en Paraguay, ya que, como todos ustedes saben, bueno, ustedes en Argentina tienen grandes trabajos de arqueología en misiones, en las misiones jesuíticas, en Brasil también se tiene. He hablado con colegas argentinos y brasileros, donde obviamente últimamente la arqueología en las misiones jesuíticas no es tan prolífica como alguna vez fue, eh, pero nosotros en Paraguay recién estamos entrando en este asunto porque recién está llegando la primera como camada de arqueólogos, estamos llegando al país que salimos afuera a estudiar. Así que lo que voy a hacer ahora no es no quiero que sea algo exhaustivo, una recopilación exhaustiva de toda la arqueología que se ha desarrollado en las reducciones, porque es algo que nosotros recién también estamos descubriendo y viendo. Eh, Bueno, como una síntesis rápida, las misiones jesuíticas, bueno, son parte eh, digamos, las misiones jesuíticas son las reducciones que se establecieron por parte de los jesuitas para reducir a los indios naturales de Paraguay, de la región de Paracuaria, y para llevarlos principalmente a la evangelización. Ya estos pueblos se desarrollaron por todo el territorio, pero al final terminaron eh, habiendo 30 pueblos, donde ahora en Paraguay habría 8 de los 30 que quedaron. Eh, Estos pueblos se sabe que eran, por, por la historiografía, se saben que eran más o menos similares en sus edificaciones, teniendo edificios más o menos similares, como es la iglesia, el, los, el, las huertas, las casas de indios, todo esto eh, alrededor de una plaza central, donde al modo barroco la iglesia y todo lo que era eh, la iglesia, el patio donde dormían los padres, donde los talleres, etcétera, fungía como telón principal de fondo. No es muy distinto en todas las misiones, pero obviamente hay diferencias y que la arqueología muchas veces encuentra, y además cada una tuvo un desarrollo distinto después de la expulsión de los jesuitas, que como ustedes saben fue en 1767, 68, porque el edicto fue en 67, pero la real expulsión ya en el 68. Acá podemos ver imágenes de algunas ruinas en Paraguay, ruinas de Trinidad, las ruinas de Jesús y el pueblo de Santa Rosa de Lima. En el pasado, obviamente las dos primeras son antes de las restauraciones, las segundas son más o menos en 1960. Nosotros tenemos que ver que para poder abordar el estudio de las misiones jesuíticas de una manera arqueológica, hay que ver que estas misiones, cada una tuvo una diferente historia después de su expulsión, y cada una muestran diferentes estratigrafías a causa de esto. ¿Ya? Ahí. Nos, ahí. Eh, Nosotros por lo menos vemos en nuestras investigaciones dos diferencias, ¿ya? Uno son los pueblos vivos, ¿ya? Y otros serían los sitios arqueológicos. ¿Ya? Los pueblos vivos nosotros categorizamos a estos pueblos donde después de la expulsión de los jesuitas se siguió viviendo en estos espacios hasta la actualidad, donde se desarrollan estas ciudades rurales, ya de más o menos población, en Paraguay, donde sigue existiendo gente, sigue viviendo, sigue haciendo su vida,
y ocuparon estos espacios de estas estructuras. Podemos ver acá un ortomosaico de Santa Rosa de Lima, donde vemos la plaza principal. Abajo se encuentra la iglesia, a los costados se encuentran las casas de indios, y todo lo demás ha sido ocupado por edificaciones, ¿ya? Esto se ha edificado prácticamente desde la expulsión de los jesuitas, se ha ido edificando, reconstruyendo, destruyendo, etcétera. Mientras que los sitios arqueológicos son estos sitios, antiguas misiones jesuíticas, que ahora que fueron despoblados, que tuvieron más o menos en el tiempo, se trató de seguir poblando estos lugares, pero cada uno en diferencia, por lo menos en Trinidad, se siguió tratando de utilizar estos espacios construidos en el tiempo misional, pero al final se deja, la gente se va y se instala en los alrededores y utiliza muchas veces de material para elaborar sus propias casas, sus propios colegios, etcétera, estos materiales de las antiguas misiones, y esto queda abandonado, ya tomado por la selva, por los animales, etcétera. Esas serían las dos diferencias, y cada uno hay que tratarlo cuando se hace una investigación arqueológica de forma distinta. Nosotros quisimos también llamar sitios arqueológicos porque generalmente se conocen como ruinas jesuíticas o solo reducciones jesuíticas o misiones jesuíticas, como una forma así como parte de, del, de, del reclame turístico, pero se invisibiliza que estos realmente son sitios arqueológicos, ¿ya? Es un bien arqueológico que se está utilizando para el turismo, pero es un patrimonio cultural que viene que se debe seguir investigando a través de la arqueología. Bueno, estos sitios arqueológicos en Paraguay, bueno, está Santísima Trinidad del Paraná, está Jesús de Tabarangüe, y está San Cosme y Damián, que sería como un híbrido, que porque sería parte de estos pueblos vivos también, pero parte del núcleo eh, del núcleo de la misión fue abandonado, y después fue de nuevamente reutilizado, y ahora prácticamente está inserto en la población, es parte, es parte de los colegios, digamos, de las antiguas partes del colegio, se utiliza como iglesia, etcétera. Y después también podemos encontrar sitios arqueológicos desperdigados fuera de los núcleos habitacionales, de los antiguos núcleos habitacionales, ya sea actuales de los pueblos vivos o de los sitios arqueológicos, como serían capillas estancieras, etcétera, que muchas veces todavía perduran en el tiempo. Más o menos recapitulando, como dije, esto no puedes, todavía es un trabajo en proceso, y no puede ser no es un trabajo exhaustivo de todas las intervenciones que han recibido las misiones jesuíticas prácticamente desde que se expulsó hasta ahora, porque mucha información no existe, no aparece. Muchas intervenciones que se hicieron, principalmente se comenzó a intervenir acá eh, Santísima Trinidad, más o menos en finales de la época de los 70, y fuertemente en los principios de la época de los 80, hasta más o menos los principios de los 90, donde todavía habían trabajos arqueológicos, y hablamos arqueológicos porque se realizaban por arqueólogos, en este caso José Antonio Gómez Perazo, junto con su colega brasilera Palestrini, y su equipo de trabajo, donde se trunca todo este trabajo después de su muerte, que fue más o menos en el 93 o 94 creo que.
Eh, Posteriormente, acá se intervinieron, como ven en el plano, que es de Perazo, que él publicó sus últimas publicaciones en el 92, pero es del 82, se intervino la iglesia, se intervino las casas de indios, la segunda iglesia, los cementerios, etcétera, dejando áreas no excavadas en 1983, etcétera, que incluso que todavía no siguen siendo intervenidas, ya, arqueológicamente. Después de eso podemos ver que hay diferentes obras que se hicieron, como la del World Monument Fund, más o menos entre 2004 y 2006, que fueron obras de consolidación de todas estas estructuras, pero que no tenemos conocimiento que se haya realizado trabajo arqueológico. Y eso que debería haberse usado, como digo, porque estos son sitios arqueológicos. Eh, Después, para 2020, se sabe que, no, antes en 2015 se hicieron unas labores de intervención en, la, en uno de los muros perimetrales del segundo cementerio, digamos, de la segunda iglesia, porque este por, se había caído y necesitaba reconstruirlo. Acá se hicieron restauraciones arqueológicas realizadas por Enrique Braiguerat, pero no tenemos, como digo, no tenemos acceso, no tuvimos acceso o no se encuentran, desaparecieron, etcétera, los informes. Así que es poco realmente lo que se puede recabar de qué es lo que se encontró y qué es lo que se hizo y cómo se hizo para poder nosotros seguir interviniendo en estos espacios con un mínimo conocimiento. Después, acá también en 2020, se hicieron trabajos de reconstrucción, de restauración del arco 19 de la casa indio número 10. Eh, si ven los nombres de las casas de indios se sigue utilizando el mismo que José Antonio Perazo. Si ven en el mapa, la casa número 10 estaría a la izquierda, ¿ya? Que prácticamente se conservan algunos arcos y algunas bases, etcétera. Aquí sabemos que se hicieron intervenciones arqueológicas, al parecer ayuda por parte de Ruth Pujade, por lo menos eso tenemos conocimiento, pero lamentablemente tampoco, no se encuentran, no existen, no tenemos idea de los informes, ya que muchas veces las instituciones que son parte de esto, como es la Senatur o el NeoPC o incluso instituciones extranjeras, eh, al final no tienen estos documentos o se les han perdido o han cambiado de manos tantas veces que no podemos acceder. Pero sabemos que al parecer ellos, ellos habrían identificado que este arco no sería un arco original, sino que era un arco falso que fue rehecho en los trabajos de restauración de la época de finales del 70, 80, etcétera, para su puesta en valor. Eso es lo máximo que sabemos. Después, trabajos arqueológicos en las inmediaciones. Esta es una capilla estanciera que por mucho tiempo quedó abandonada. Eh, Se sabía por los pobladores, como siempre, prácticamente todo lo que está construido hoy en viejo es jesuita, para las zonas de donde habitaron los antiguos jesuitas y las misiones, pero nosotros queríamos hacer una investigación un poco más exhaustiva, una primera aproximación de esta capilla y hacer un trabajo. Esto se realizó en eh, primeramente en primer acercamiento en 2011, los segundos acercamientos en 2013, y hubieron algunos más en 2016. Aquí principalmente desde 2013, digamos desde 2011 a 2013, se cayó parte
del muro, de uno de los muros. Ahí pueden ver parte de lo caído. Se cayó por simplemente desidia y falta de problemas de cimentación, problemas con las lluvias, etc. Nosotros lo que hicimos acá fue entonces una recopilación completa de documentación fotográfica, documentación de argamasa, documentación eh, de todo lo posible antes de que esto se cayera. Se hizo incluso un modelo fotogramétrico del lugar, eh, y se realizó un trabajo comparativo con las estructuras de de las misiones jesuitas. Aquí fue donde nos encontramos primeramente con todos estos problemas de cómo abordamos la arqueología de las misiones jesuíticas, si fueron tan intervenidas en la actualidad y no tenemos idea cómo se intervino, ¿ya? Porque para hacer un análisis comparativo de argamasa, nosotros tenemos que tomar una argamasa de las capillas estancieras, tratando de que sea una parte lo más original posible, porque no sabemos también qué es lo que se pudo haber intervenido, porque acá, como ven, se sigue utilizando esta capilla, se sigue pintando esta capilla por dentro, etc. Y a eso tenemos que compararlo con la argamasa encontrada en las misiones. Pero ¿cómo podemos saber cuál argamasa es la intervenida y cuál podría ser la original? Si no tenemos acceso a esa información de qué se intervino, es prácticamente imposible, es muy difícil, lo que hace que la labor arqueológica sea sumamente complicada y prácticamente en algunas partes esto es arqueología histórica, pero casi se siente como que sea arqueología prehistórica, donde todo lo que no existe, nada escrito. Es muy difícil la labor. Eh, como digo, esta capilla, gracias a las labores de esta capilla, en esta capilla, por lo menos se pudo realizar de que esta construcción sea catalogada como bien de patrimonio nacional, que prácticamente no significa nada. Voy a ser bien sincero, la capilla sigue igual, incluso no sé si sigue peor, no he estado lamentablemente en ese lugar, porque obviamente este espacio necesita una consolidación de su estructura para que no se siga cayendo y además una investigación arqueológica exhaustiva, eh, que obviamente no se ha hecho hasta la actualidad porque no hay rubro, no hay interés, no hay dinero, etc. Acá pasamos a Jesús de Tabarangüe. Bueno, Jesús de Tabarangüe tuvo también la misma necesidad que Santísima Trinidad de ser intervenido para su puesta en valor, que después recayó en su nombramiento como Patrimonio Mundial por Paraguay. Estos son los únicos dos patrimonios mundiales que tiene Paraguay, Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tabarangüe. Los trabajos realizados en esta misión, que como ustedes saben, es la relocalización de la última misión de Jesús, que prácticamente se hubiera encontrado a unos pocos metros, o un kilómetro, unos 500 metros, depende de las fuentes, depende de los trabajos, al costado, y esta misión se estaba recién construyendo para hacer la nueva localización de Jesús. ¿Ya? Los trabajos se realizaron más o menos, los trabajos de intervención arqueológica se realizaron más o menos entre 1990 y 2001, 1991 y 2001. De hecho, como todo lo demás, no teníamos acceso a ningún informe, no existía, no lo encontramos, pero en 2015 los investigadores que realizaron esta excavación, que fueron españoles,
en que fue una ayuda entre el gobierno paraguayo y una misión de, de España, principalmente de Madrid, eh, que, disculpe si no me acuerdo el nombre, pero los apellidos son Velasco y Yáñez. Ellos en 2015 publicaron un trabajo en relación a las intervenciones de esta misión. Ya se sabe, oh, disculpa, eh, se sabe que ellos intervinieron, por lo menos nos muestran que intervinieron prácticamente la totalidad, parte de lo que era la iglesia, todo lo que está marcado en amarillo en ese plano es lo que intervinieron ellos, la sacristía, eh, la cabecera, parte de los patios, de los talleres y principalmente lo que encontraron son algunos que otros objetos, más que nada sueltos, pero lo que ellos mencionan principalmente que gracias a las intervenciones que se realizaron en las casas de indios y principalmente esta trinchera que realizaron desde las dos casas de indios que se conocían hasta una tercera que era desconocida. Quiere decir que prácticamente los trabajos arqueológicos se concentraron en identificar, eh, limpiar más o menos los espacios y el descubrimiento de esta tercera casa de indios. Ahora nos vamos a San Ignacio, a los pueblos vivos, ¿ya? Yo en este caso me voy a referir a los pueblos donde nosotros hemos trabajado principalmente, que son los que más conocemos, eh, para contarles. Los pueblos vivos, como les dije bien, son pueblos que todavía siguen operando en los mismos espacios misionales, siguen, digamos, de las misiones jesuíticas, siguen utilizando sus estructuras como parte, como casas, como iglesias, como campanarios, etcétera. Acá nosotros intervenimos en San Ignacio Guazú, principalmente y en Santa Rosa de Lima. El primer trabajo que se realizó, nosotros realizamos, acá, antes de pasar, disculpe, acá pueden ver las intervenciones de las casas de indios en Santa Rosa, como el torreón, el antiguo torreón que se dice inconcluso, se sigue utilizando, pero se utiliza como campanario. Acá prácticamente está la capilla de Loreto, que se sigue utilizando, ahora es museo. Parte de la iglesia se destruyó en un incendio a finales del siglo XIX eh, y se reconstruyó en principios del siglo XX, más o menos 1920, que es más o menos lo que vemos ahora, pero ha tenido muchos cambios y adiciones. Bueno, ahora pasa, San Ignacio Guazú se intervino en una de las casas de indios. Acá pueden ver un plano, un antiguo plano del pueblo de San Ignacio que fue realizado por Azara. Nosotros intervenimos por esta misma casa de indios que está marcada en rojo. Como pueden ver, cuando llegó Azara había muchas más hileras de casas de indios, estaba todavía la iglesia, estaba parte del convento, etcétera, que ahora la mayoría no existe, se conservan como 3 hileras de casas de indios, justo la de los costados de la plaza, que ahora es ocupado por la nueva iglesia, el nuevo templo. La antigua la destruyeron eh, y lo que queda del claustro y todo ahora es el Museo Diocesano. ¿Ya? Nosotros investigamos esta casa y vimos, obviamente no les voy a hablar exhaustivamente porque estos son trabajos eh, eh, solamente para comentar y para mostrarle lo que se está haciendo, pero todavía no han sido publicados debidamente, así que les comento someramente. Acá se realizaron trabajos de restauración donde la parte arqueológica se encargó en poder encontrar y dilucidar los cambios que había tenido esta construcción para poder identificar
sus periodos históricos, etc. Aquí pudimos localizar que esta edificación se intervino de tal manera que prácticamente la modulación que tenía la casa de indio cambió completamente, se ensanchó y en otras paredes, en otras partes se echaron paredes que al final se reconstruyeron con adobe y actualmente se creía que eran originales, pero al final después de esta investigación arqueológica pudimos ver, y ahí pueden ver las trincheras de excavación, que las paredes originales, de hecho pueden ver los adobes, si se fijan bien, la forma de los adobes, que las paredes se habían tirado y se habían reconstruido posteriormente con adobe, así que la modulación había cambiado completamente. Esta es una forma que podemos ver cómo la arqueología puede ayudar a dilucidar estos problemas que nosotros tenemos por falta de documentación de estos espacios, antes de procesos de restauración, etc. Santa Rosa de Lima se intervino ahora en el 2021, entre 2021 y 2022. Este prácticamente podemos decir que es el trabajo actual de intervención arqueológica en un pueblo, ya sea vivo o sitio arqueológico, más grande y más completo que se realizaba en Paraguay. ¿Por qué? Por la envergadura que se realizó, pueden ver ahí las zonas, prácticamente todo toda la calzada de enfrente de las edificaciones más importantes como son la iglesia, como son la capilla de Loreto, etcétera. Y se tuvo que hacer una completa intervención porque ahí se iba a peatonalizar todo, iba a cambiarse eh, de su uso para automóviles a un uso peatonal. Ahí se tuvieron que hacer excavaciones bien grandes y bien profundas, porque también se tenía que nivelar el terreno para abajo. Así que nosotros teníamos que caracterizar qué era lo que íbamos a encontrar, porque prácticamente en pueblos vivos no se habían hecho antes intervenciones arqueológicas, por lo menos que nosotros sepamos, que la gente del pueblo sepa o las autoridades o que se haya publicado alguna vez. Aquí nosotros pudimos encontrar prácticamente pudimos encontrar cuentas de vidrio de la misión jesuítica que se utilizaba posiblemente para collares o para rosarios, etcétera, de un vidrio azul. Pudimos encontrar que se habían reutilizado partes de pilas bautismales, de bases de piedra y todo para construcciones posteriores, como estas que se encuentran arriba, que fueron usadas para la pavimentación del acceso a la nueva casa del padre. Pudimos encontrar mucho material que nos hablaba de el periodo de incendio de la iglesia, mucho carbón, mucho material, pero encontramos también material de carbón asociado a periodos mucho más antiguos, ya que esperamos en algún momento poder seguir trabajando esto y poder dilucidar, capaz podrían ser de los periodos del incendio por parte de Antequera, en la guerra de los comuneros, etc. También encontramos bases de piedra gigantes que tenían incluso horcones de madera todavía, de lo que había sido el antiguo pórtico de la iglesia de Santa Rosa, que ahora está perdido. Digamos que se perdió por el incendio. Esto, como digo, la envergadura de este trabajo fue enorme, la cantidad de materiales que se sustrayeron es inmensa, más de 40.000 materiales de todo tipo, y puede ser que me quede corto. Estructuras de todo tipo, secuencias de todo tipo, que nos da y nos dilucida todo el cambio que ha tenido este lugar en todos los periodos históricos, desde las misiones jesuíticas hasta la actualidad. Lo que sería muy lindo poder continuar alguna vez. Pero
muchas veces nos topamos con el tema de las autoridades que prácticamente se prefiere seguir haciendo rápidamente y abaratar costos, y la parte arqueológica es la primera. Pero en Santa Rosa, Lima, nosotros pudimos hacer un trabajo muy grande y muy bello con la comunidad y con las autoridades, y bien redondo. Posterior, ahí. Bueno, parte de la arqueología de los templos, digamos, también de los pueblos, eh, estos tres pueblos de San Joaquín, Belén, etcétera, que se habían constituido al norte de Paraguay y que iban a ser el eje articulador entre Chiquitos y las misiones jesuíticas guaraníes. También merecen su trabajo y son parte de de, toda, de todo este periplo jesuita por la región. Eh, aquí se, Acá pueden ver el templo. Aquí se realizaron trabajos concernientes a una restauración masiva del templo que se necesitaba porque se estaba cayendo a pedazos. Según los pobladores y según que se sigue reproduciendo en las leyendas, y después incluso autores más serios siguen reproduciendo, lo llaman como que esta capilla es de tiempos jesuíticos y es como el único templo de tiempos jesuíticos en Paraguay que sigue en pie. Nosotros, por los trabajos arqueológicos que se hicieron, pudimos dilucidar que realmente este templo es de época de Carlos Antonio López. Nosotros en este trabajo hicimos estratigrafía muraria, hicimos modelos fotogramétricos antes de sus restauraciones, hicimos, bueno, las unidades de perfiles, etcétera, donde se pudo delimitar eh, y se pudo encontrar reutilización de materiales que datan prácticamente de 1700 y tanto, que es cuando existía realmente el pueblo de jesuita, ya se había fundado, pero este templo no es, digamos, este templo se reutilizó. Como digo, todo este trabajo arqueológico se hizo para este proceso de restauración. Entró en la licitación, se hizo primeramente una aproximación arqueológica pequeña para la elaboración del protocolo, y después de la elaboración del protocolo pasaron varios años y se llamó a licitación, donde también nosotros entramos y pudimos seguir haciendo este trabajo, completando, pero el proceso de licitación se dividió en dos, y al dividirse en dos, para Paraguay, el mismo equipo arqueológico no puede estar en todos, sino que otro equipo arqueológico ahora está interviniendo prácticamente la restauración en sí. Lo que para nosotros pensamos que eso lo que hace es lamentablemente truncar una investigación que se está realizando, y prácticamente se vuelve a comenzar porque no sabemos cómo se está interviniendo por el otro equipo arqueológico. ¿Me entiendes? Entonces, todo más o menos lo que les he explicado nos da que las grandes deficiencias o las grandes problemáticas que tiene la arqueología misionera en Paraguay es principalmente la gestión, primero, de estos sitios, eh, donde, donde se gestionan principalmente los sitios arqueológicos. Se gestiona por una entidad que es Senatur. Senatur es un ente de turismo que obviamente que entra en esta parte de gestión cultural y gestión patrimonial, etcétera, pero su pensamiento no va en relación a la investigación o a cómo podemos acrecentar el valor cultural de esto, sino se va a cómo podemos maximizar el reditúo turístico de estos espacios, etcétera.
lo que muchas veces no es muy bueno para estos espacios. Mientras en cambio los sitios, los pueblos vivos, también están entrando a este círculo que prácticamente el turismo crea, donde todo se hace en pos a cómo mostrar algo lindo y sin importar toda la información que se pierde en estos trabajos de restauración que se hacen sin una investigación, sin una investigación exhaustiva. Eh, También obviamente el interés que tienen las autoridades por este patrimonio, etcétera. No solo, no hablo solamente de Senatur, sino hablo de las municipalidades, etcétera. La profundización de las leyes es muy necesario con Paraguay. Recién tiene leyes que hablan de arqueología propiamente dicha ahora entre 2017 y la actualidad con la nueva ley de patrimonio y su reglamentación. La anterior ley de patrimonio hablaba de la parte arqueológica y decía que se tenía que hacer, pero prácticamente lo dejaba a criterio de cada uno de los arquitectos o ingenieros o personas que elaboraban los proyectos y se usaba poco y nada. La poca financiamiento de las labores arqueológicas también es algo crucial. No existen financiamientos para la parte científica, simplemente existe una labor, digamos, un financiamiento de mercado, de pelearte con el arquitecto de turno que ganó la licitación para un proyecto y tratar de meter la parte arqueológica lo mejor posible ahí. Lo que obviamente hace que los trabajos no puedan ser lo completos que necesitan para la importancia de este patrimonio cultural. La importancia de la investigación y obviamente la consolidación de la profesión. Nosotros somos muy pocos, recién estamos viniendo del extranjero, estamos trabajando, pero no se puede seguir con la arqueología en Paraguay de esta manera si no se consolida la academia de una parte y la profesionalización del trabajo por otra, que no puedan seguir entrando personas que no son arqueólogos a trabajar en arqueología, ¿me entiendes? Y los trabajos que deben ser multidisciplinares, como los trabajos de restauración arquitectónica, etcétera, se hagan con un equipo que también incluya arqueólogos, etcétera. Eh, nosotros, prácticamente la arqueología en Paraguay iba en ciernes cuando Perazo estaba vivo, hasta 1994. Lamentablemente, él se abocó a una cantidad de trabajos espectaculares, pero la parte legal, la parte académica y todo, lamentablemente no siguió con él, murió con él, y Paraguay prácticamente se quedó sin arqueología hasta la actualidad, ¿me entiendes? Que llegaron primero los arqueólogos y después se empezaron a realizar las leyes. Y eso sería más o menos todo de un mapeo rápido y conciso de toda la arqueología que se realizaba en Paraguay en estos tiempos.